Para comenzar nuestro estudio sobre la historia de la Iglesia, vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículos 1 al 3, que dice así: Estas cosas os he escrito para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. Cuando el apóstol Pedro identificó al Señor Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, esa confesión sirvió de base para que Cristo pronunciara las siguientes palabras: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí es donde empieza a tomar forma la iglesia cristiana, la cual se revistió de poder en el día de Pentecostés y se dispuso a lanzarse al mundo con el mensaje del Evangelio. Pero la tarea no fue fácil, porque las fuerzas del infierno se lanzaron contra ella y la golpearon duramente. Y para conocer mejor este recorrido de 20 siglos, vamos a dividir la historia de la iglesia en 3 períodos: la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. La Edad Antigua comprende desde el inicio de la iglesia primitiva hasta la caída del Imperio Romano en el año 476. La Edad Media comienza con el gobierno de los papas, abarcando con la Inquisición, que duró 500 años, y terminó con la Reforma Protestante de Martín Lutero. Y la Edad Moderna arranca desde Lutero hasta nuestros días. Y ahora retrocedamos en el tiempo y ubiquémonos al comienzo, que es cuando la iglesia recibe el bautismo en el Espíritu Santo, estando en el aposento alto en Jerusalén. Y después de permanecer ahí por algún tiempo, la iglesia se desplazó a otros lugares, ya que el Señor había dicho que había que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y por supuesto que la persecución que desató Saulo de Tarso, en cierto sentido, también contribuyó a que los discípulos comenzaran su tarea de evangelización fuera de Jerusalén, comenzando con Felipe, que llegó a Samaria y predicaba a Cristo, Hechos 8:5. Otros, por causa de esta misma persecución, llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, Hechos 11:19. Y así se fue extendiendo la iglesia, llenando a todo el mundo conocido con la doctrina evangélica, Hechos 17:6. Pero dentro de este recorrido iban a ocurrir algunas dificultades, porque hablando simbólicamente, ya la barca estaba en medio del mar y era azotada por las olas, porque el viento era contrario, Mateo 14:24. Y como ya es de todos conocido que el Imperio Romano, gobernado por los Césares, estos habían extendido su dominio por todo el mundo, Lucas 2:1. Este imperio se levantó como el enemigo número 1 del cristianismo, ya que Roma tenía su propia religión, siendo la base principal la adoración del César, o sea que como sumos pontífices, ellos se creían dioses y el pueblo tenía que adorarlos como tales. Y por consiguiente el cristianismo tenía que ser no solamente desechado, sino también atacado y perseguido por estos dioses de carne. El primer emperador romano fue Julio César, que se llamó a sí mismo Señor del mundo. Le siguió Octavio, que más tarde se cambió el nombre por el de Augusto César. Bajo este reinado fue que nació nuestro Señor Jesucristo. Este Augusto César fue el primero que demandó adoración hacia su persona. Después de este siguió Tiberio César, hijo adoptivo de Augusto. A los 15 años del gobierno de Tiberio fue que comenzó Juan el Bautista su predicación, Lucas 3:1. Y bajo este mismo gobierno, Cristo fue crucificado. Tiberio fue emperador por 23 años. Después siguió Calígula, que según la historia era un afeminado, y llenó de inmoralidad el imperio, y solamente gobernó 4 años, del año 37 al 41. Después ocupó el trono romano el emperador Claudio, quien gobernó 13 años, del 41 al 54 después de Cristo. A este Claudio lo menciona la Biblia en Hechos 11:28, y también en Hechos 18, versículo 1 y 2, se menciona que Claudio expulsó a los judíos de Roma, y en la cuenta venían Priscila y Aquila, amigos del apóstol Pablo. Este Claudio tenía una esposa que se llamaba Mesalina, y que en sus ansias de placer frecuentaba los prostíbulos de la alta sociedad romana, y por ser la esposa del emperador, se ganó el deshonroso título de la Gran Ramera. La segunda esposa de Claudio se llamó Agripina,
y esta fue la que lo asesinó, porque esta Agripina tenía un hijo que no era de Claudio, y ella quería ponerlo en el trono. El nombre de este hijo era Nerón, que fue quien ocupó el puesto del emperador asesinado. Ya en el trono, su propia madre se horrorizaba de lo bestial que era su hijo, y precisamente que a este César llamado Nerón fue al que apeló el apóstol Pablo delante del gobernador Festo, cuando los judíos querían darle muerte. Hechos 25, versículos 1 al 12. Y por causa de esta apelación, Pablo llegó a Roma. Nerón cometió muchas crueldades, entre ellas, asesinó al gran filósofo romano Séneca. También asesinó a sus dos esposas, Octavia y Popea, y también a su propia madre Agripina la asesinó. Y por último, ya para terminar su gobierno, ejecutó al apóstol Pablo en el año 68. Y dentro de su locura mandó incendiar a Roma, y para evitar la muerte de parte del pueblo, le echó la culpa a los cristianos, y esto fue motivo para que se desatara una gran persecución contra la iglesia. Después Nerón terminó su miserable vida suicidándose. Después de Nerón vinieron otros emperadores que también persiguieron a la iglesia, ya que presentar al Señor Jesucristo como Dios de los cristianos en medio del imperio romano era echar por tierra la pretendida deidad de los Césares. Y por esta razón fueron muchos los que murieron en la arena del circo romano, despedazados por las fieras, quemados en las hogueras, colgados en los árboles y crucificados en cruces a la orilla de los caminos. Pero a pesar de todo, la iglesia seguía su marcha, y llegamos al año 306, cuando subió al trono Constantino. Este abolió las persecuciones y proclamó su edicto para la libertad de cultos, lo cual en parte favoreció a la iglesia. Y en el año 313, Constantino se convirtió al cristianismo, pero después se comprobó que era una falsa conversión, lo cual, en vez de ser una bendición, se convirtió en un problema más para la verdadera iglesia, porque Constantino fue el que hizo dar los primeros pasos a lo que hoy se conoce como catolicismo romano, y todo el paganismo de la Roma imperial fue traspasado a esta nueva religión, y ya para el año 325 se empezaron a hacer las primeras estatuas de la Virgen María, de José, de Jesús y los apóstoles, y con esta nueva herejía, la doctrina cristiana tenía que luchar contra un nuevo enemigo. Pero además del catolicismo apareció otra herejía conocida como el arrianismo, que era una doctrina impuesta por el presbítero Arrio de Alejandría, quien decía que Cristo era inferior a Dios y que no era eterno porque tuvo un principio. Esta herejía fue combatida por un diácono de Alejandría llamado Atanasio, quien defendía la divinidad de Cristo y lo colocaba en igualdad con el Padre, y también decía Atanasio que Cristo era eterno. Aquí se presentó una gran controversia entre los dos bandos, a tal grado que tuvo que intervenir el emperador Constantino y convocó a un concilio en Nicea, ciudad del Asia Menor, en el año 325, conocido posteriormente este concilio como el Concilio de Nicea. Aquí se condenó la doctrina hereje del arrianismo, aunque Atanasio tuvo que pagar el precio por defender la deidad de Cristo, y al igual que el apóstol Juan, fue desterrado y murió en el año 373, pero sus enseñanzas ayudaron para que muchos se afirmaran en la fe. Pero estos triunfos que obtenía la iglesia presagiaban un sombrío panorama, porque el catolicismo iba creciendo cada día y los jerarcas pensaban que si el imperio romano tenía un jefe máximo, también ellos podían tener su jefe máximo, porque los obispos mandaban en sus jurisdicciones, pero ¿quién mandaba a los obispos? Luego, el obispo de Roma adoptó el título de papá, que más tarde fue modificado por el de papa, o sea padre, constituido como cabeza de la iglesia, aduciendo que si Pedro fue el cabeza de los discípulos y fue a quien Cristo le encargó que apacentara las ovejas, esto quería decir que Pedro fue el primer papa, y ellos tenían que seguir ocupando su lugar. Por supuesto que la iglesia evangélica no acepta esta doctrina porque no tiene fundamento, no tiene respaldo bíblico. Al contrario, Cristo prohibió terminantemente que a nadie se le llamara Padre aquí en la tierra, porque uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 23:9. Ahora, explicamos que el imperio romano cayó en el año 476 por las huestes invasoras de los bárbaros,
que eran de origen asiático, y también los hunos, al mando de Atila, que eran intrépidos guerreros, los cuales derribaron las débiles fortalezas romanas, y terminando de esta manera el imperio más temible de toda la historia, el imperio que cometió grandes atrocidades, que la ambición por el poder hizo a los emperadores sentirse dioses, y por esta ambición de poder, la historia registra que la mayoría de los emperadores fueron asesinados por sus sucesores. El profeta Daniel, siglos atrás, tuvo una revelación de lo que iba a ser el imperio romano, y lo describe como una bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Daniel capítulo 7, versículo 7. Esta bestia era el imperio romano, hasta el día en que Dios decretó su caída. Ahora, explicamos que Roma tuvo 31 emperadores, y la mayoría de ellos persiguieron a la iglesia del Señor Jesucristo. Entre los más despiadados mencionaremos los siguientes: Nerón, el cual ejecutó al apóstol Pablo; Domiciano, este desterró al apóstol Juan a la isla de Patmos; Trajano, este ordenó la crucifixión de Simón, hermano del Señor Jesucristo, hijo de José y María, cuando éste se desempeñaba como pastor en Jerusalén en el año 107. Adriano, este ordenó la muerte de Telésforo, que era el pastor que estaba en Roma. Antonio Pío, bajo su mandato murieron muchos cristianos, entre ellos el pastor de la iglesia de Esmirna, llamado Policarpo. El César le dijo que si quería salvar la vida, que públicamente maldijera el nombre de Jesús, a lo que Policarpo le contestó: 86 años le he servido, y solamente bienes me ha hecho. ¿Cómo podría yo maldecir a mi Señor y mi Salvador? Por esta confesión, Policarpo fue quemado vivo en la hoguera. Marco Aurelio, este igualó a Nerón, y bajo su mandato murió Justino Mártir, uno de los hombres más capaces y más inteligentes en la defensa de la fe cristiana. Séptimo Severo, fue conocido como el Carnicero, y para muchos fue considerado como el anticristo o la bestia. Decio, bajo este emperador, los cristianos fueron quemados, crucificados y torturados de 1000 maneras. El siervo de Dios Cipriano dijo, refiriéndose a la matanza que hacía Decio: el mundo entero es devastado por esta bestia. Valeriano, este superó a Decio, y bajo su mandato fue ejecutado Cipriano, obispo de Cartago. Diocleciano, esta fue la última persecución imperial y la más severa. Podemos decir que aquí los cristianos fueron perseguidos en las selvas, en las cuevas, en el desierto, y por donde quiera los perseguía el imperio romano al mando de Diocleciano, porque se había propuesto eliminar el cristianismo de sobre la faz de la tierra. Pero no lo logró, y con la caída del imperio romano, la iglesia evangélica se quitó un aguijón de encima. Pero esa alegría no iba a durar mucho tiempo, porque después de la caída del imperio romano, apareció el imperio de los papas. El imperio romano se propuso aniquilar a la iglesia cristiana, pero no lo logró, porque la Biblia dice que lo que es de Dios el hombre no lo podrá destruir. Hechos 5:39. Quien cayó fue el imperio, pero la iglesia siguió su marcha, enfrentándose a un nuevo enemigo, que era la iglesia católico romana, la cual fue dirigida por obispos aún antes y después de la caída de Roma, hasta llegar al año 590, cuando aparece el primer papa, cuyo nombre era Gregorio I. Este papa oficializó la adoración de las imágenes, el purgatorio y la misa, pero con respecto al cristianismo, fue bastante tolerante, y la historia registra que en la parte social y en su amor hacia los pobres se le considera como el mejor de todos los papas que ha tenido el Vaticano. En el año 610 apareció en el oriente un valiente guerrero conocido como el profeta Mahoma. Este hombre nació en el año 570 y a los 40 años, con la espada en la mano, se propuso fundar una nueva religión, cuyo fundamento principal sería el odio y no el amor al prójimo. Mahoma causó mucho daño a los cristianos, pero más fue el daño que le causó al catolicismo romano, pues Mahoma era enemigo acérrimo de la idolatría,
y a la cabeza de su ejército destruyó varios templos católicos y le destruyó al Vaticano cerca de 400 ídolos importantes. Mahoma murió en el año 632 en Arabia a los 62 años de edad. A los que le sucedieron en el puesto se les llamó califas, y estos extendieron rápidamente su religión, tomándose varios países, entre ellos Siria, Jerusalén, Egipto, Persia, norte de África, España y otros. Estas conquistas aceleradas de los mahometanos pusieron a temblar a los papas, y el Vaticano se dispuso a hacerle la guerra y convocaron a miles de fanáticos católicos para formar las famosas cruzadas, las cuales fueron bautizadas con el nombre de Guerras Santas. Hubieron 7 de ellas, bajo la dirección de diferentes papas, pero ninguna de estas cruzadas logró terminar con la religión mahometana. Antes bien, se extendió a otros países, y hoy cuenta con más de 800 millones de seguidores, y es considerada esta religión como una de las más poderosas del mundo. También se conoce esta religión como el Islam o musulmana. Y volviendo al catolicismo, este fue creciendo y cada día se hacía más poderoso, y cada papa que ocupaba el trono le hacía la guerra al cristianismo. Pero cuando la situación se puso al rojo vivo, fue cuando subió al trono papal Inocencio III, el cual ha sido considerado como el más poderoso de todos los papas, ya que fue el primero que reclamó ser el vicario de Cristo, vicario de Dios y supremo soberano de la Iglesia y del mundo. Podía poner y quitar reyes y príncipes, y que todas las cosas, en el cielo, en la tierra y en el infierno, estaban sujetas a él. Oficializó la comunión con la hostia, también que el sacerdote podía perdonar pecados. Decretó que el Papa es infalible, o sea que no se puede equivocar. Prohibió la lectura de la Biblia y decretó la Santa Inquisición en el año 1198, que fue precisamente el año cuando él subió al trono, hasta el año 1216, haciendo un total de 18 años de gobierno. Y la historia registra que bajo el gobierno de Inocencio III se derramó más sangre de cristianos que en cualquier otra época. La Inquisición fue el aguijón más cruel que tuvo la Iglesia evangélica en la era papal, ya que el trabajo de los inquisidores consistía en torturar a las víctimas de diferentes formas hasta hacerlos morir. Las matanzas más crueles que se llevaron a cabo fueron las de los albigenses y los valdenses, que eran comunidades cristianas al sur de Francia, donde la historia registra casi 1.000.000 de cristianos asesinados. Los cristianos que les tocó vivir bajo el gobierno de Inocencio III creyeron que este hombre era la bestia que menciona Juan en Apocalipsis capítulo 13. Y aún los historiadores católicos decían que no podían concebir cómo monjes y sacerdotes con saña brutal hacían la obra de torturar y quemar vivos a hombres y mujeres inocentes, y lo peor de todo es que lo hacían en el nombre de Dios. La Inquisición ha sido la obra más infame de toda la historia, ya que fue inventada por los papas y usada por ellos para mantenerse en el poder. Y el desprecio hacia los derechos humanos lo han demostrado los papas posteriores, porque hasta la fecha ninguno de ellos le ha brindado al mundo, ni a la Iglesia evangélica, una excusa por tanta sangre inocente que derramaron en el pasado. Y la Iglesia evangélica, a través de la historia, siguió su recorrido, y en el año 1484 subió al trono Inocencio VIII. Este nombró como jefe general de la Inquisición al fraile Tomás de Torquemada, el cual se lanzó con toda su furia contra judíos y protestantes, y la Iglesia sufrió otro golpe más con la llegada de Torquemada. Pero un año antes que subiera al trono Inocencio VIII, nacía en Alemania, el 11 de noviembre de 1483, un niño que llevaría por nombre Martín Lutero, que más tarde se convertiría en el padre de la Reforma protestante. Pero 2 años más tarde del nacimiento de Lutero, nacía en España, en 1485, otro niño que llevaría el nombre de Hernán Cortés. Estos 2 hombres, Martín Lutero y Hernán Cortés, iban a jugar un papel muy importante en la historia. Cortés fue preparado en la carrera de las armas para defender la corona española,
y Lutero fue preparado con el arma de la palabra de Dios para defender la causa del Evangelio. Pero la Inquisición seguía en su apogeo, y mientras gobernaban en España el rey Fernando II e Isabel la Católica, llegamos al 12 de octubre de 1492, cuando en España un grupo de judíos y protestantes llegaban hasta el Palacio de los Reyes Españoles en Granada para pedirles que hicieran cesar las persecuciones, y a cambio les iban a dar 30.000 ducados de plata. Los reyes españoles fueron tentados con la oferta del dinero, y ya estaban a punto de firmar el cese a las persecuciones, cuando de pronto entró al palacio el fraile Torquemada, quien tenía el mando de la Inquisición, y al ver el negocio que hacían los reyes españoles, les dijo: Judas vendió a su maestro por 30 piezas de plata. Vuestras altezas lo van a vender por 30.000. Aquí lo tenéis, vendedlo. A continuación, sacó un crucifijo debajo de su sotana y se los arrojó sobre la mesa y luego salió. Los reyes españoles se quedaron espantados de la reacción de Torquemada y no se atrevieron a aceptar el dinero de los demandantes. Antes bien los ánimos se violentaron y ese mismo día España expulsó a 800.000 judíos y protestantes fuera de su territorio, y con solamente la ropa que llevaban puesta fueron colocados en la frontera española sin saber a dónde dirigirse. Todo esto sucedía el 12 de octubre de 1492, precisamente que en ese mismo día Cristóbal Colón conquistaba tierras americanas en el nombre de los reyes españoles. Podemos decir que esa conquista no fue ninguna bendición para los pueblos americanos, porque los españoles, además de llevarse nuestras riquezas, también nos impusieron una religión que aquí nadie la deseaba, y nuestros antepasados lo que hicieron fue cambiar el politeísmo, que es una variedad de dioses, por el polisantismo, o sea, una religión de santos, uno para cada necesidad. Si nuestros gobernantes tuvieran un poco de sensatez en lo que se refiere a la parte histórica, borrarían del calendario la fecha del 12 de octubre como fiesta nacional y lo pusieran en color negro, en señal de duelo, porque la conquista no superó la ignorancia de nuestros indígenas, por el contrario, nos alejó de Dios. El descubrimiento de América se llevó a cabo cuando Martín Lutero contaba con 9 años de edad y se encontraba en los inicios de su carrera religiosa, llegando a ser un joven muy destacado y muy inteligente, ya que a los 25 años de edad coronaba su carrera de sacerdote y también de abogado. Pero cuando Lutero contaba con 20 años de edad, nacía en Francia, el 14 de diciembre de 1503, un niño que más tarde llegaría a ser el falso profeta más connotado que ha tenido el mundo. Su nombre, Miguel de Nostradamus. Explicamos que las profecías de este falso profeta causaron gran impacto en los siglos posteriores, y aún la televisión moderna exalta estas falsas profecías de Nostradamus en largos documentales. En el año 1503, año en que nació Nostradamus, subió al trono papal Julio II y gobernó 10 años, o sea, hasta 1513. En su gobierno se practicaron muchas cosas deshonestas, a tal grado que cuando Martín Lutero, siendo aún sacerdote fiel a Roma, visitó el Vaticano, se quedó horrorizado de lo que vio dentro del palacio papal. En 1513 subió al trono León X. En este mismo año fue que Lutero comenzaba la reforma, y es bueno explicar que Lutero no pensaba dejar el sacerdocio católico, sino reformar los estatutos de la religión, principalmente lo que implicaba a las indulgencias, o sea, comprar la salvación mediante pagos en dinero, para lo cual el Papa León X había mandado hacer una enorme alcancía, y la forma de sacar a un difunto de las llamas del purgatorio era que el pariente vivo depositara dinero en la alcancía, y cuando el dinero tocaba el fondo, entonces el difunto salía del purgatorio al cielo, y entre más dinero se depositaba, más rápido era el viaje. La Biblia dice que los favores de Dios no se compran con dinero, Hechos 8:20. Y Lutero estaba consciente que la salvación era por fe, creyendo en el Señor Jesucristo y apoyándose en Romanos 1:17, que dice que el justo por su fe vivirá. Lutero trató de quitar el negocio de las indulgencias, pero el Papa León X
en vez de aceptar la reforma de Lutero, mejor lo excomulgó. Pero esta excomunión, en vez de desalentarlo, lo animó a continuar la lucha. Y después de varias tentativas de parte del Papa para que Lutero se retractara, y que todas fueron en vano, luego entramos al 31 de octubre de 1517, cuando Lutero se encamina hacia la catedral en la ciudad de Wittenberg y clava sus 95 tesis, que serían el patrón de lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante. Y mientras esto sucedía en Alemania, Hernán Cortés sometía a los mexicanos al yugo español, decapitando al cacique Moctezuma, tal como Pedro de Alvarado le dio muerte al cacique Lempira hondureño en el cerro del Congolón, pero no lo hicieron rendirse a la corona española. Al final, cuando Hernán Cortés dejó implantada la religión católica, después de sembrar de cruces el territorio mexicano, fue condecorado por los reyes españoles. En ese mismo tiempo Lutero era excomulgado por el Papa, pero los frutos de la reforma se fueron extendiendo por toda Europa, y al final Lutero muere en 1546 a los 63 años de edad, y un año después moría Hernán Cortés en 1547 a los 62 años de edad. Más adelante hablaremos de la Inquisición en Centroamérica, y para cerrar este capítulo diremos que 23 años después de la muerte de Lutero, en 1569, apareció un cristiano de origen español que tradujo el Nuevo Testamento del alemán al castellano. Este hombre se llamaba Casiodoro de Reina, pero 33 años más tarde, o sea en 1602, apareció otro cristiano español que revisó lo que Reina había traducido, y el Nuevo Testamento quedó más confirmado con esta revisión. El nombre de este último era Cipriano de Valera, y en honor a estos dos distinguidos personajes, hoy nuestra Biblia lleva este sello de Biblia Reina Valera.